Hola, bienvenidos una vez más aquí a Moody Jazz. Estamos en el mismo lugar donde está este cuadro que tiene cuadros dentro del cuadro hecho por mi papá. Y bueno, vamos a hablar hoy toca reseña de The Ugly Stepsister, la hermanastra fea. Yo no sabía que esta película iba a tratar sobre la Cenicienta, aunque escucho el nombre, o sea, digo el nombre y ya digo, ¿cómo es que no lo vi venir? Para nada. Esta película es la primera película de Emily Blichfeld. Es su ópera prima, es una directora noruega, por ende esta película es una película noruega y está protagonizada por Liam Mirren, quien hace un estupendo trabajo como la Ugly Stepsister, como la hermanastra fea, que de fea no tiene nada para empezar. Eso es algo que decíamos mi hermano y yo viendo la película, que veíamos y decíamos, pero no es fea. Realmente creo que esa opinión que se genera o que se generó en nosotros era adrede. La película estaba de alguna u otra forma buscando generar también ese diálogo. Es una película que en mi experiencia, en la experiencia que tuve viéndola, fue completamente inesperada, porque me habían vendido la película como una película escatológica, muy insoportable, muy gore, horrenda. La gente se iba del cine. Esta es una película de la que se estuvo hablando, de la que se estaba hablando todavía incluso, y se han dado esas impresiones, ¿no? Esas impresiones bastante fuera de lo común, ¿no? Ya incluso básicamente comparándole con el revuelo o las reacciones que generó The Substance y comparándola directamente. O sea, yo creo que estas comparaciones son un poco torpes, principalmente porque no tienen nada que ver. Una película es una película de body horror y esta película no es body horror. Sí es una película de horror y tiene un tono bastante grotesco y juega en esos campos del horror, pero no es body horror. Para mí body horror es cuando en la película se muestran deformaciones y transmutaciones del cuerpo. Acá ocurren unas transformaciones del cuerpo, pero son muy sutiles. Y algo que me sorprendió mucho de esta película fue que me encontré con algo completamente distinto y completamente alejado de todo lo que se estaba hablando sobre ella. Es una película muy mesurada, que juega a limitarse. Cuando crees que va a pasarse tres pueblos, logra mesurar esa audacia que tiene, ¿no? O esas posibilidades de ir más allá y ser una película extrema. No es extrema, es una película bastante dosificada en cada uno de sus postulados o de sus propuestas, y eso es algo que a mí me encantó, me gustó mucho y la hace una película. Me encontré con una muy buena película, no me encontré con una película choqueante, con una película que fuese a ser un reto de ver, no, para nada. Es una película que se deja ver bastante y creo que, si bien no es para estómagos débiles porque tiene escenas muy fuertes, son muy contadas las escenas fuertes. De hecho, se explaya más en el desarrollo de los personajes y en un muy buen desarrollo de los personajes. Esta película va a jugar muchísimo con esos contrastes con los que va a moverse constantemente. ¿Por qué? Porque es un cuento de hadas clásico que ya conocemos, es el cuento de la Cenicienta. Yo, como dije al principio, no esperaba esto. Cuando empecé a ver la película me fui sorprendiendo porque mi hermano me fue diciendo, hey, pero un momento, esta es la Cenicienta. Y yo dije, qué loco. Iba a ser el cuento de la Cenicienta llevado completamente a tierra, a un campo mundano, a un campo no fantástico, aunque hay elementos fantásticos y juega con elementos fantásticos, pero con sutileza. Como digo, todas las cartas que va a jugar las va a jugar con sutileza. El horror lo va a jugar con sutileza. Va a ser horrorífico, va a ser intenso, pero lo va a retener. Bueno, no se me ocurre una buena metáfora para esto, pero es como si lanzara la cuerda y la jalara. No es una película que se lanza de lleno a la piscina, ¿no? Es como, más bien, va poniendo los piececitos en el agua y va entrando, ¿no? Esa es la dinámica que tiene a la hora de abordar cada una de sus cosas. Cuando es horrorosa, pero se retiene. Cuando es erótica, porque es una película curiosamente erótica, va a ser erótica, pero no va a ser excesivamente erótica.
siempre va a dosificar estas cosas, va a desarrollar su personaje, pero a la vez también va a alimentar momentos estéticos, muy estéticos. Y ese juego de contrastes va a estar en su forma y en su narrativa, lo cual hace una película impresionante. Yo, mi experiencia fue terminar de ver la película y decir, ay, no sé si me gustó. Había tenido una reacción principalmente muy desfavorable para su final. Sin embargo, me habían gustado un montón de cosas y dije, ya, me gustaron un montón de cosas, me gustaron muchas cosas de esta película, pero el final no me cerraba. Ahora sí me cierra porque lo pensé un poco y de hecho hacer este video me costó muchísimo porque cuando intentaba decir por qué no me había gustado no conseguía decir bien claramente qué es lo que no me había gustado, porque más bien en esas cosas que no me gustaban me contradecía completamente. Vamos a la parte de la forma, porque esta película en su forma juega con unos contrastes bastante interesantes. Es como si mostrara esta estética de la película de María Antonieta de Sofía Coppola, muy kitsch, muy over the top con esta adaptación de época, ¿no? Va a jugar con eso, ¿no? Con ese aspecto kitsch, ese aspecto bastante chicloso del momento en el que está ambientando, y a la vez va a contrastarlo con una iluminación completamente de película de terror, completamente sucia, como mohosa y llena como de tierra, con estos elementos bastante de diseño de producción y de vestuarios muy kitsch, muy pastelosos, muy vibrantes. Entonces se crea un contraste entre la iluminación y los elementos en la puesta de escena que son sumamente interesantes. Y después está la música. La música es un synth pop muy teenager, muy ochentoso, con elementos de dream pop que tienen un momento fantástico de musical, de baile en una parte de la película, ya llegando al final, que es sencillamente genial y se combina perfecto con esta estética kitsch que decide la película tener. Esta estética kitsch que va a realzar y va a reafirmar su narrativa de cuento de hadas, pero a la vez, como digo, con esta iluminación que contrasta perfectamente de alguna otra forma, porque parecieran elementos que no combinaran, pero la directora logra que combinen perfectamente. Porque bueno, en su propuesta y en sus reglas es llevar a tierra el cuento de hadas, es llevarlo a tierra y ponerlo, lanzarlo al fango, es desacralizar el cuento de hadas, la imagen idealizada que nosotros tenemos de un cuento de hadas per se, y sobre todo el cuento de hadas de la Cenicienta. De hecho, el personaje de la Cenicienta se nos presenta de una forma muy amarga, como que no te gusta este personaje. Yo la vi y dije, este tipo es una cabrona, realmente me cae mal la Cenicienta, y se supone que nos tiene que caer bien porque es la protagonista de su cuento. Sin embargo, en este caso, nuestro foco principal, otro contraste más, es la hermanastra fea, una de las hermanastras feas, porque aquí hay dos hermanastras, pero nos vamos a centrar en la más fea, en la más adulta, y ella va a ser nuestro vehículo en el que vamos a poder ver todo este mundo como ella lo ve. Ella ve este mundo idealizado, pero en la realidad contrasta. Es su visión contrastada, tal cual incluso nosotros la vemos a ella. No es fea, pero la ven fea, y es como juega perfectamente con todos los elementos contrastantes que se van a ir mostrando en la película. Y como protagonista queda perfecto, ¿no? Y de hecho vamos a empatizar con ella. Nosotros tenemos una idea de que las hermanastras de Cenicienta son malas, son antipáticas, pero aquí ella no, es una persona, es una adolescente, bueno, una posadolescente, ya está llegando a la adultez, que tiene esta visión naif e ingenua de la vida, igual que nosotros veíamos estas historias de cuentos de hadas. Entonces, ¿qué me parece interesante? Que esta música synth pop, todo este de teenager, con esta fotografía, esta puesta en escena, todos estos contrastes van a jugar perfecto para desacralizar este cuento de hadas por medio incluso de esta protagonista improbable, que no es realmente una protagonista, y nos van a dar este mensaje, ¿no? Acerca
de la objetificación y la idealización del cuerpo femenino e incluso de la belleza como tal y del horror que representa haber de alguna u otra forma idealizado y fantaseado con estas propuestas mitológicas que han hecho nuestra infancia. O sea, hemos crecido con cuentos como La Cenicienta, como Blancanieves, como La Bella Durmiente. Son cuentos donde la belleza es un atributo casi que total o el más importante que tienen estas protagonistas, y sobre todo siento que si lo ponemos con una lupa realista, la realidad de esos cuentos sería mucho más grotesca y terrible y nefasta, ¿no? Porque no estamos pensando en esos cuentos como pensamos ahora, cuestionando todas las cosas que estamos cuestionando hoy en día con respecto a la feminidad, a la mujer como tal, a la belleza, a los cuerpos, las situaciones también económicas que tienen estos personajes. Quiero decir, estamos hablando de cosas como la realeza o la pobreza en épocas del medioevo, donde todo era mucho más complicado y mucho más hostil. Estamos idealizando esas épocas también a través de estos cuentos, y creo que la película lo hace muy bien a la hora de llevar este cuento de la Cenicienta a una realidad que no pinta para nada bien, que no pinta para nada ideal, en donde termina ganando básicamente el patriarcado y todas las leyes opresivas, tanto culturales como sociales, a los que ha sometido a la sociedad. Si bien algo que no me gusta es que la ley de la película, la ley de su narrativa va a ir siempre de mal a peor, y su protagonista, con quien empatizamos, vamos a terminar viéndola padecer mucho, y es algo que a mí me parecía una jugarreta mala, una jugarreta de hey, pero ya me estás jugando un poco lo fácil, ¿no? Me estás haciendo empatizar con este personaje para hacerme sentir mal con lo que vive, y sin embargo, de alguna u otra forma, siento que funciona porque estamos ante un cuento de hadas que está queriendo ser deificado, que está queriendo ser destruido, ¿no? Mohado, ensuciado. Entonces, de alguna u otra forma también encuentra un pequeño momento ya para su final, sin entrar en spoilers, en hacernos de alguna u otra forma, en hacernos entender o en hacernos ver que hay, que sigue habiendo humanidad en este personaje, que sigue siendo una persona que puede, más allá de todo, ver la positividad en todo este asunto, que no parece para nada positivo, lo cual lo sigue siendo una forma de desmontarnos del cuento de hadas que ya conocemos. Entonces, me parece una película fantástica, me parece una película que juega mucho con los contrastes, que crea su propio lenguaje visual a través de estos contrastes. No inventa la rueda para nada, pero sí es muy fresca y es muy sólida, lo cual la hace una de las mejores películas que he visto de este año, y la recomiendo muchísimo. Creo que si bien no es una película que dé que hablar por esas cosas extremas que se está diciendo por esta película no es muy insoportable y tal, no, yo creo que no juega en ese campo, no juega en esas ligas. Es una muy buena película, es una película bastante interesante, que se deja ver, explora un mensaje, lo explora bien, lo que pretende lo borda, y eso es algo muy difícil de a veces hacer. Logra ser bastante consistente con su mensaje, con lo que quiere criticar, con lo que quiere mostrar, y sobre todo haciéndolo por medio de este cuento de hadas, y creo que es una muy gran película y se las recomiendo muchísimo, The Ugly Stepsister, y espero que les haya gustado el review y que les sirva para ir a ver corriendo esta película, porque es excelente. Y comenten cuando hayan visto la película, comenten qué les pareció, si les pareció buena, si no les gustó, todas estas cosas, dígamelo, que yo lo voy a leer y debatir también cuáles, si realmente no están muy de acuerdo conmigo, ¿no? Compartan y suscríbanse, esas son las típicas cosas que diré. Tengo un canal también donde estoy subiendo mi música, porque bueno, soy músico y hago música, así que voy a aprovechar este momento para hacer la publicidad de ese canal. No dejen de ver películas, no dejen de darle chance a cosas diferentes que no sean
las típicas que nos están atiborrando las redes sociales todo el tiempo. Esta película es muy buena, así que nada, se las recomiendo. Esto ha sido todo mi review. Espero que les haya gustado. Me costó muchísimo hacerlo, me costó muchísimo grabarlo, pero aquí está, por fin. Así que nos vemos en el próximo video de Moody Jazz. Cuídense, se les quiere.